Vamos a orar juntos. Dios Padre, que tú nos amas, que eres santo y misericordioso. Nosotros que estamos viviendo en estos últimos tiempos, tú nos salvaste y el resto de nuestras vidas carnales que nos has permitido para vivir ahora, para obedecer tu palabra, para amar tu palabra, para escuchar tu palabra, Señor. Siempre estás con nosotros y siempre nos ayudas y siempre nos guías. Toda esa gran gracia, Señor, te lo alabamos y te lo agradecemos. En esta hora, nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para aprender sobre tu palabra. Y también, Señor, te agradecemos por permitirnos estar dentro y permanecer siempre dentro de esta santa multitud debido a esta pandemia. Nosotros no hemos podido reunirnos libremente, no hemos podido evangelizar libremente, pero en medio de estas dificultades, tú, Señor, nos has guardado con medio de tu palabra y con tu gracia y con tu guía. Toda esa gran gracia, Señor, que nos permites, te lo agradecemos. Nosotros que estamos sentados delante de ti, reunidos, cada familia y cada lugar de este mundo. Señor, todos los hermanos y hermanas que están llevando a cabo la reunión, Señor, te pedimos de que estés en medio de ellos y que les des una palabra más fiel y con tu guía los guíes. Y Señor, te pedimos de que nos santifiques y que nos renueves cada vez más con tu palabra. Y nosotros como hijos tuyos, ¿cómo tenemos que vivir, Señor? Te pedimos de que nos enseñes y que a través de nosotros esta santa misión que nos has encomendado para que podamos llevarlas a cabo, Señor. Te pedimos de que nos sustentes con tu palabra. Te pedimos así fervientemente. Todas las iglesias que están en este país y todas las iglesias que están repartidas en todo el mundo, hay muchas dificultades que están surgiendo, por lo que, Señor, en medio de esas dificultades, te pedimos de que confíen esas iglesias más en ti y que en estos últimos tiempos, esta gran misión que nos encomendaste a nosotros, que podamos obedecerla con más fervor y que podamos llevar a cabo esta gran misión que tú nos has encomendado, Señor. Tú nos das la palabra que necesitamos en el día y nos enseñas el camino de la verdad. Señor, tú por medio de la palabra nos enseñas y nos das lo que necesitamos y también nos das la sabiduría para poder discernir tu palabra y también nos das la sabiduría y el poder. Señor, hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Es un poco incómodo, ¿no? De que están sentados así de manera separada. Pero tampoco es necesario que se separen mucho, ¿eh? Hoy aquí dicen que la distancia social es el último día, por lo que vamos a cumplir esta distancia social por última vez. Y si pasa hoy hasta el 5 de mayo. Por lo que dicen de que ahora ya se puede ir más libremente, ¿no? Debido a esta pandemia del coronavirus, parece que está pasando y se está volviendo un poco más estable, pero debemos de ser aún así más cuidadosos. Las máscaras tenemos que utilizarla aún así con precaución y aún debemos de estar atentos en muchos lugares y debemos de estar siempre moviéndonos de forma cuidadosamente, ¿no? A partir de la próxima semana creo que ya podemos encontrarnos como antes, pero no tenemos que preocuparnos demasiado.
debemos orar para que este retiro de verano se pueda llevar a cabo. No importa cuán difícil sea, pero realmente no es tan fácil para nosotros leer la Biblia y escuchar las palabras en nuestros hogares, pero generalmente cuando hacemos el evangelismo, cuando predicamos el evangelio, necesitamos sobre todo orar mucho y prepararnos juntos para este retiro de verano, ya que la mayoría de las personas se salvan durante este retiro de verano, por lo que tenemos que orar y preparar con fervor. Vamos a buscar un momento en la Biblia, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Desde el versículo 1 hasta el 4 voy a leer yo. Efesios capítulo 6, del versículo 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hasta aquí. Se dice que durante esta semana, este mes se dice que es el mes de familiar, ¿no? Durante este año. Y también en medio de estos días se encuentra el Día de los Niños y el Día de las Madres. Así que creo que debería de haber más tiempo también para pensar sobre la vida en la familia y sobre todo la vida familiar en la fe, ¿no? Cualquier que otro momento, por lo que hemos leído esta palabra, hay que decir que la vida de fe correcta de un cristiano comienza siempre desde la familia, ¿no? Dos cosas, la vida familiar y la vida en la iglesia. Estas dos cosas son inseparables. Algunas personas piensan terriblemente, ¿no? Temiblemente y bien sobre sus familias, ¿no? Pero mientras que otras familias descuidan la obra de Dios dentro de la iglesia. Por supuesto, esto está mal. Otros, por el contrario, trabajan duro en la obra de la iglesia, mientras que a la hora de cuidar a su familia no están atentos, y hay personas así también. Y esto también, por supuesto, está mal. La vida de la iglesia y la vida familiar tienen que estar en armonía. Por supuesto, dependiendo de las circunstancias de la familia, pero deben de hacer un esfuerzo. Debemos hacerlo también que la vida de la iglesia, la vida de la fe, la vida familiar se puedan conectar. Tenemos que esforzarnos para ello. Así que hoy voy a hablar sobre un poco sobre esto. En las familias están los padres, están los hijos, esposo y esposa. Es una vida familiar. Hoy no puedo hablar de todo, pero quiero pensar en lo que el hijo debería hacer a los padres y los padres, ¿qué deberían de hacer a los hijos también? ¿Cómo tienen que obrar conforme está escrito en la palabra? Vamos a pensar sobre ello. Este libro de Efesios es una palabra muy importante para enseñarnos lo que es la iglesia. Y la iglesia
estaba compuesta por los santos que fueron salvos por medio de Jesucristo, como Dios había preparado desde la creación del mundo. Ahora los judíos y los gentiles, todos con la gracia de Dios, a través del Espíritu Santo, se ha convertido en una santa multitud y que se lleva a cabo la obra de Dios a través de esto. Hay muchas palabras sobre ello. Y también cuando nos acercamos al final, en el capítulo 6, habla sobre la vida familiar de los cristianos. Y dicen aquí palabras importantes, ¿no? Aquí dice hijos. Nosotros todos tenemos padres. Algunos padres pueden que ya hayan fallecido, algunos padres pueden que sigan vivos y sigan educando y dando órdenes aquí sobre los hijos. Por lo que aquí, hijos, ¿no? Dice, obedeced en el Señor a vuestros padres. Obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Aquí está el mandamiento y orden de que deben que cumplir los cristianos. Aquí, hijos, significa que los hijos tienen que obedecer y honrar a los padres, ¿no? Si vemos en Hebreos 12:9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos nuestro Padre? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Está escrito esta palabra. Pero nosotros, nuestro Padre, que después de recibir la salvación, nuestro Padre, entonces nosotros tenemos que servir a Dios y tenemos que obedecer a Dios. También están los padres físicos. Naturalmente, ¿no? Es natural que hay que obedecer a los padres carnales, hay que honrarlos y hay que obedecerlos, ¿no? Porque son los padres que nos han dado la luz, nos han criado y esta gracia es celestial, ¿no? Esta gracia de los padres es verdaderamente preciosa. Por lo tanto, es muy natural e importante corresponder la gracia, ¿no? Devolver esa gracia, pagar la gracia que los padres han dado por los padres que le han dado y por criado también. Han trabajado mucho y muy duro y mucho sacrificio para dar a luz y educar a ese niño, a ese hijo e hija. Y esa gracia hay que devolverla, ¿no? Si vemos en Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. La obediencia a los padres no es solo una cuestión de rutina, sino también es un agrado a Dios. Además, en 1 Timoteo 5:4, dentro de un hogar donde están los padres, y también hay hogares donde hay una persona anciana, porque estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, ¿no? Desde una edad temprana, los padres les enseñan a sus hijos qué hacer, pero tienen que aprender ¿a qué? Primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Los padres que tienen ya una edad avanzada, piensan como una carga, ¿no? Hay familias que piensan así, como una carga. Y esto está muy mal pensado. Tienen que estar muy agradecidos de que se te haya dado la oportunidad de ayudar a tus padres y tienen que ser honorables con ellos. Como saben, hay muchas lecciones en la Biblia de qué deben de hacer los hijos a sus padres.
Vamos a buscar un momento Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23. Vamos a buscar un momento. Proverbios capítulo 23, versículo 22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Oye a tu padre, a aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, ¿no? Aquí no la menosprecies se refiere a que obedecer, ¿no? No la menosprecies. Aquel que te engendró. Oye a tu padre, es decir, no hay que menospreciar la palabra de los padres, hay que escuchar y obedecer. Cuando ya los padres tienen una edad, ya una edad avanzada, tienen que saber respetar, no menospreciarla, ¿no? No hablarle así por sí. En el versículo 24, mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Mucho se alegrará el padre del justo. Es cierto. Los padres que tienen hijos que son justos estarán encantados, ¿no? Es gratificante para lo que, porque han nacido y se ha criado, ¿no? Es gratificante todo lo que se ha conseguido. Y el que engendra sabio se gozará con él. Y el que engendra sabio se gozará con él. Ahora nosotros tenemos que ser hijos rectos y sabios, por lo que aquí el que engendra sabio se gozará con él, ¿no? Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Alégrense tu padre y tu madre. A los padres que nos han hecho nacer, ¿no? Hay que alegrarlos, hay que hacerles feliz. Esto es una orden, ¿no? Hay muchas razones para esto, pero es algo obvio que se debe de hacer. Y también el capítulo 15, versículo 20, Proverbios capítulo 15, versículo 20, capítulo 15, versículo 20, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Mas el hombre necio menosprecia a su madre. El padre que te ha dado luz y te ha criado y no obedece y menosprecia a la madre, ¿no es algo que es realmente mal? Honra a tus padres y a tu madre dentro de los 10 mandamientos. Es el primer mandamiento para las personas, es el primero, ¿no? Es un mandamiento. Si los 10 mandamientos se dividen en dos, sobre Dios 4 y sobre las personas 6, y los 10 mandamientos están inscritos en las piedras, ¿no? Y en una piedra están escritos del primer al cuarto mandamiento. Y también hay personas que dicen que honra a tus padres, a tu padre y a tu madre, es un mandamiento que va a estar, también puede estar dentro de los 5 primeros mandamientos, ¿no? Porque los padres es como si fuese Dios, ¿no?
Por lo que las personas que honran correctamente a sus padres pueden honrar correctamente a Dios, por lo que honrar a los padres es muy importante. Hijos, obedeced a vuestros padres dentro del Señor, porque eso es justo, ¿no? Dentro del Señor, honra a tu padre, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dentro de la palabra, porque fuera de la palabra no se puede obedecer a los padres. Aunque sea palabra de los padres, no puedes obedecer a tus padres aparte de la palabra, ¿no? Y esto se puede convertir en un problema, por lo que ahora honramos a nuestros padres, pero debemos de obedecer la palabra de Dios en cualquier momento. Nuestros padres son preciados, pero no pueden ser más preciados que Dios, y no puedo poner a mis padres en el lugar de Dios. Entonces, en Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Está escrito esta palabra, ¿no? Tienes que amar a tus padres, pero no puedes amarlos más que Dios. El amor de los padres es el más preciado del mundo, pero es diferente del amor de Dios. La semana pasada hablamos sobre el amor, de que hay que amar. Pero, por ejemplo, los animales también pueden amar. Hoy en día, también los perros que se crían en casa, hay personas que los aman terriblemente, ¿no? Pero ¿puedes comparar tu amor con tu propio hijo? No, eso no se puede. No importa cuán bonito sea tu perro, pero no puede ser más importante que tu propio hijo. La gente no puede conocer a Dios con su pensamiento. Pero las bestias no pueden saber las circunstancias de una persona. No importa cuánto se ríe el perro en la casa, el dueño no tiene ni idea de cuál es el problema. Debe ser una persona para conocer tu situación. Del mismo modo, porque quien de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios, ¿no? Hay personas que aman el dinero, aman sus pasatiempos, aman los negocios, incluso aman sus propios cachorros más que Dios, ¿no? Hay que amar a los padres, pero no puedes ponerlo al lado con el amor de Dios, porque es diferente. Por lo que, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Hay que estar discernido dentro de la palabra. Fuera de la palabra, cosas que no están escritas, entonces eso no hay que hacerlas, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Las personas que honran a su padre y a su madre, mientras viven aquí en este mundo, va a ir bien y todas las cosas van a funcionar bien. El Señor se va a encargar de que funcione bien. Para que te vaya bien se refiere a que y seas de larga vida, ¿no? De que tengas buena salud, que puedas vivir mucho tiempo. Y este es el primer mandamiento con promesa que hace Dios con nosotros. Por eso, para recibir bendición por parte de Dios hay que honrar a los padres, ¿no? Yo viendo a las personas que honran bien a sus padres, yo pienso, oye, esa persona es muy buena. Las personas que honran bien
a sus padres, ¿no? Son también muy respetuosos. Y pienso que Dios también va a tomar a esa persona como una persona respetuosa y honrada. Las personas que honran a sus padres están haciendo una obra muy importante para recibir la bendición de Dios, porque es una promesa de Dios. Pero a lo contrario, las personas que no son válidas para Dios no obran bien, ¿no? Yo pienso que las personas que honran a sus padres van a ser bendecidos 100%, y estoy un poco preocupado por aquellos que no obedecen correctamente a sus padres, porque aquí dentro hay palabras muy aterradoras, ¿no? Si vemos en Éxodo 21:17, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Si vemos en Deuteronomio 27:16, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá a todo el pueblo, amén. Aquellos que son, es decir, igual el que maldijere a su padre o su madre, morirá. Maldito el que deshonrare a su padre o su madre, ¿no? Y todo el pueblo dice, amén, así es. Es algo que es cierto. Si vemos en Proverbios 30:17, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Es decir, que los hijos del águila van a devorar los ojos de los hijos. Es una palabra muy aterradora, ¿no? Es decir, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Se comen los ojos de esa persona que deshonra a su padre y menosprecia a sus padres, ¿no? Esa persona no tiene sentido de vida realmente, ¿no? No tiene valor de vida. ¿No es algo aterrador? ¿No tiene miedo? Yo cuando veo esta palabra tengo mucho miedo. Los animales, las bestias, ¿no? Cuando crecen ya dejan a sus padres, y una vez que dejan a sus padres ya no vuelven, ¿no? Nunca vuelven. Cuando miramos el reino animal, también cuán dificultades pasan los animales también para cuando tienen un bebé, ¿no? Y realmente les cuesta mucho criarlo y lo aman terriblemente, ¿no? Cuando ya crece, dejan a la madre y no vuelven. Es porque Dios lo ha decidido así, por lo que no vuelven. Pero esto no pienso que sea nada malo. La diferencia entre las personas y los animales es que las personas no lo hacen así. Tengo que respetar y honrar a los padres que me han dado luz, me han criado, me han enseñado, y tengo que amarlo, y me han amado a mí, ellos también, ¿no? Por lo que las personas que hacen mal a sus padres, ¿qué dicen? Que son como semejantes a las bestias que perecen, ¿no? Las bestias sí lo pueden hacer, pero las personas no. Yo lo vi una vez. Los cuervos. Yo he escuchado, ¿no? No lo he comprobado, pero dice que el cuervo trae al bebé cuando la madre envejece y no puede encontrar comida. No lo he comprado, pero no sé si existen animales así, pero los animales sí tienen que hacer. Pero Jesús, cuando dijo en San Mateo 15, 4-6, si vemos, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que diga a su padre o su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Lo que hay que, es decir, lo que hay que entregar a los padres, pero ha entregado a Dios. Esto es a las personas que no quieren honrar a sus padres, pero sí a Dios. Esto es como una palabra de reprensión.
Es decir, hipócrita. Dios llama hipócritas a esas personas que dicen que obedecen bien a Dios, pero no obedecen bien a sus padres, ¿no? Esto hay que pensarlo bien. Si nos fijamos en 2 Timoteo 3, del 1 al 3, está escrito, ¿no?, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este amor se va a enfriar, se va a hacer muy independista el amor. Las personas se van a amar a sí mismas, van a amar más a Dios. Van a ser avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, sin afecto natural. Entonces, en los finales, en los fin del tiempo, ¿no?, es cuando los humanos cada vez van a ser más egoístas, más y más individualistas, ¿no? Desobediente a los padres, aborrecen a sus amigos, traicionan a sus propios amigos. Esto es como las últimas vidas pecaminosas, ¿no? En estos últimos tiempos hay una tendencia, ¿no?, de no respetar a los padres, ¿no? Si miran las casas de hoy en día, ¿no?, entre los hermanos, ¿no?, para no llevar a sus padres a un sitio, ¿no?, se dicen, oye, llévalo tú, no, llévalo tú, te toca a ti. Esto, es cuando veo esto, pienso que esas personas están rechazando realmente la bendición. Las personas que obedecen a los padres, estos hijos van a tener una gran bendición por parte de Dios. Estoy totalmente seguro. Hoy en día los ancianos que tienen mucha edad, que han sido traicionados por sus propios hijos, ¿no? Muchas personas que se suicidan. Es algo muy desgarrador. Yo escuché sobre alguien. Ustedes saben los que son las residencias de anciano, ¿no? Cuando ya los padres, los abuelos no tienen ya mucha edad para no llevarlos por ahí ni nada, entonces tú pagas una cuota y lo llevas ahí y lo tienes ahí en la residencia hasta ya que se muera, ¿no? Entonces se fueron hacia la montaña una vez y se llevó a su hijo pequeño también esta persona. Y le dijo a su hijo, no, venga, vamos a llevar a la abuela a la montaña, venga, vamos a llevarla. Entonces fueron a un lugar que ya había visto, entonces llevaron a su madre y a su hijo, y le decía este padre, ¿no?, a su madre, ¿no?, le decía, madre, quédate aquí por un tiempo, ¿eh? Te doy algo de comida y tal, pero mientras de camino, ¿no?, los cubiertos de la abuela no lo habían traído, entonces el hijo dice, padre, hay que traer los cubiertos. Entonces el padre dice, no, no hay necesario. Y el hijo responde, sí, es necesario. Yo cuando tú envejezcas también tengo que traerte aquí y tirarte como si fuese basura. Entonces el padre se asustó de gran manera, ¿no? Y entonces se dice, ¿no?, que este padre recogió a su abuela de la residencia y se la llevó a su casa otra vez. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Si los padres no se dan cuenta, el propio hijo te enseña, ¿no? Entonces, si los padres obran de una forma, los hijos van a obrar igualmente, ¿no? Por lo que esto es un tema muy importante. Por eso es muy importante honrar a los padres y nosotros tenemos que aprender por medio de las palabras, pero no solo aprender, sino ponerlas, llevarlas a cabo. Nosotros, si pensamos sobre la gracia que hemos recibido los padres,
realmente los hijos no van a poder devolver toda esa gracia hacia sus padres. Yo realmente, personalmente, no he podido devolver esa gran gracia que mis padres me han permitido a mí. Pero yo realmente no es porque no haya querido, sino yo cuando recibí la salvación fue a los 21 años. Fue muy pronto. Entonces yo nada más recibí la salvación, fui a predicar el Evangelio. Yo recibí la salvación a los 21 años y cuando recibí la salvación no tenía tiempo para estar en casa. No tenía tiempo para estar en casa. Mi madre era la que iba a buscarme cuando estaba predicando la palabra y mi madre también como creía en mi palabra. Yo evangelicé a mis propios padres, ¿no? Evangelicé, yo mismo los bauticé también cuando recibieron la salvación. Y mis padres sufrieron realmente. Y, y yo los tenías que cuidarlos bien a mis padres. Pero no tenía tiempo para quedarme en casa. Entonces los vecinos pensaban que en esa casa no habían hijos, ¿no? Porque salía muy temprano y volvía muy tarde. Pero ellos nunca me reprendieron porque ellos sabían muy por supuesto de que yo no iba a ir a jugar ni a ir a hacer cosas malas, sino que iba a ir a evangelizar. Entonces ellos pensaron que dieron por sentado de que son cosas que están bien y ellos cooperaron conmigo hasta el día que murieron. Así que estoy muy agradecido. Pero yo cuando pienso de que no he podido realmente servir bien a mis padres, me duele mucho el corazón. Ahora, de todos modos, honrar a los padres, tener piedad con los padres, realmente no va a pagar toda la gracia que realmente han hecho tus padres contigo. Pero aún así, hasta que fallezcan, hay que honrar y estar con sus padres. Vamos a buscar otra vez de nuevo Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres y también padres, ¿no? Es decir, lo que tienen que hacer los hijos a sus padres y los padres a sus hijos, ¿no? Aquí, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Está escrito aquí esta palabra, ¿no? También me preocupa cómo explicar esta palabra correctamente. ¿Por qué? Criar hijos realmente no es una cuestión simple. ¿Qué piensa? Hay que dar a luz, hay que alimentarlos, hay que criarlos, hay que enviarlos a la escuela, luego buscar un trabajo más tarde, luego se casa y vive bien. ¿Está haciendo todo lo que hacen tus padres? De nada. Un hijo es una vida preciosa que Dios le ha confiado a los padres, ¿no? Y como es la vida más preciada, es una responsabilidad tremenda. Si vemos en Hebreos 2:13, yo confiaré, Jesús murió por nosotros para salvarnos. Y Jesús fue el primero de muchos hijos y nosotros nos convertimos en hijos de Dios, ¿no? Fue el primogénito de muchos, ¿no? Entonces Jesús nos salvó y Jesús nos dice a nosotros, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Jesús nos dice que he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Porque el Señor murió y murió en la cruz y nos salvó, ¿no? Ahora,
¿Es porque sus hijos son tan simples de que nacieron así? No. Es una vida preciada que Dios le ha confiado a los padres. ¿Vale? Los niños, los hijos nacen a través de los padres, pero no nacen de los padres, sino primero por Dios. Si vemos en Salmo 127:3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Es una herencia de Jehová son los hijos, ¿no? Si vemos en Salmo 139, 13 y 14, porque tú formaste mis entrañas, y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Porque tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mis padres, ¿no? Mis padres me han parido, pero ¿qué han hecho realmente, no? Realmente, ¿no? Los hijos son una creación de Dios. Fue hecho por Dios. Dios lo ha hecho. Ha sido hecho por Dios. ¿Para qué? Para el santo plan y propósito de Dios. Por lo tanto, es el ser más preciado del mundo. Y Dios, y lo ha dejado esto a los padres. Seguimos incluso en Job 31:15, el que en el vientre me hizo a mí, no lo hizo a él, y no nos dispuso uno mismo en la matriz. El que en el vientre me hizo a mí. Es Dios, ¿no? Los padres pueden amar a los hijos, pero Dios ama más. ¿Puedes amar a Dios tanto como Dios te ama a ti? Dios planeó y amó todo esto antes de la fundación del mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó a cada persona en el mundo, a cada niño que está en el vientre de su madre, en el vientre de su madre, que amó a su hijo unigénito hasta llevarlo a cruz, hasta la muerte. Es el gran amor para propósitos eternos. Dios, el amor de Dios, han sido creados por Dios para su amor y para gloria eterna, ¿no? Entonces, cuán preciados son los hijos, ¿no? ¿Han pensado en esto alguna vez? ¿Los hijos son propiedades? No, no son propiedades suyas. Es estrictamente propiedad de Dios. Dios ha confiado esta preciosa vida a las personas. Entonces, los padres no pueden disciplinar a sus hijos así sin más. Tienen que saber enseñarlos a través, según la voluntad de Dios. Y para llevar a cabo la voluntad de Dios son necesarios para criar a los hijos. No debe de cuidar a sus hijos siguiendo los ideales o moralidad de los propios padres, ¿no? Es realmente incorrecto que un padre haga lo que él o ella, ¿no? No puede hacer a través de su hijo. Esto es una idea muy, muy equivocada. Si vemos en Lucas 2:48 en la parte de abajo,
En la infancia de Jesús aparece, ¿no? Aquí su historia cuando tenía 12 años. Sus padres llevaron a Jesús a Jerusalén para celebrar la Pascua, ¿no? Tienen que subir para celebrar la Pascua. Y cuando celebraron la Pascua y volvieron el camino de regreso, cuando llegan a casa, de repente ven de que no está Jesús. ¿Por qué no está? ¿Por qué ocurre esto? No entiende. Cuando van por un largo camino, ahí en esa época, el hombre y la mujer van separados, ¿no? José habrá pensado, ¿no?, de que Jesús fue con su madre y María habrá pensado que se hubiera ido con su padre, pero cuando llegaron a casa, eh, ellos mismos se preguntaron, oye, ¿dónde está Jesús? ¿No estaba contigo? No se ha ido contigo. Y madre mía, ¿qué pasa? Entonces volvieron a Jesús otra vez, ¿no? Volvieron a Jerusalén otra vez, ¿no? Perdón. Y después de buscar durante 2 días, Jesús solo estaba sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, ¿no? Cuando Jesús tenía ya 12 años, ya estaba hablando de Dios. Y María estaba encantada cuando la vio, ¿no? Pero le dijo, ¿por qué no has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia durante 2 días, sufriendo. ¿Por qué no estás en casa y estás aquí? ¿Y se acuerdan de lo que dijo Jesús en ese momento? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? En la Biblia está escrito de que los padres no entendían lo que decía Jesús, ¿no? Pero ahora, ¿es Jesús el único hijo de Dios? ¿Es la única vida dada por Dios? Hermanos, cuando crían a sus hijos, ¿dónde quieren que estén luego en el futuro? ¿Cómo quieren que sean de mayor? ¿Qué tipo de persona quieren que sea? Seguimos en Salmo 84:10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Hermanos, ¿dónde les gustaría que estuviesen sus hijos más tarde cuando hayan crecido? Que se conviertan, quieren que se conviertan en personas ricas, que estudien mucho y se conviertan en personas ricas. ¿Dónde quieren que estén sus hijos en el futuro? ¿Qué tipo de persona quieren que sean en el futuro? Jesús, cuando era pequeño, cuando estaba en la infancia, él dijo, ¿qué dijo? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Seguimos en Salmos 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, Esto es lo que dijo David, el rey David. ¿Por qué? Para estar con Jehová, porque hay hermosura. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, dijo David, ¿no? Seguimos en 1 Samuel 1:22. Aparece la madre de Samuel, Ana. Ana rezó fervientemente a Dios, como no tenía hijos, para que le diera un hijo. Rezó fervientemente y Dios escuchó esa oración. Entonces Ana le dijo a su esposo, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Entonces, para que sea presentado delante de Jehová y que se quede allá para siempre. Por eso, este Samuel desde pequeño
dormía al lado del arca de Dios y creció allí. Se convirtió en el profeta de Israel, ¿no? Saben de Samuel, ¿no? Nosotros, como la madre de Samuel, Ana, ¿qué tenemos que hacer con los hijos que Dios nos ha dado a nosotros? Ana dijo, como Dios me lo ha dado, yo se lo entrego a Dios. ¿No deberíamos darle toda esa vida a Dios y vivir según la voluntad de Dios? Si vemos en Efesios 6, 4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí, cuando pone a vuestros hijos, tú puedes cuidar a tus hijos como tú quieras, así sin más. Si un rey le confiara que cuidara bien a su hijo, ¿va a hacer así sin más? Cuán cuidadosamente lo trataría, ¿no? Ha confiado hasta la educación para que cuide, para que crezca correctamente, ¿no? Si vemos en Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Qué significa no exasperéis? Los niños pequeños son muy inocentes y son muy débiles, ¿no? La esposa es un recipiente frágil, por lo que hay que llevar a cuidado, está escrito esas palabras, pero los niños son más débiles. Los cuencos de vidrio son muy débiles que si se arrojan descuidadamente se rompen, ¿no? Hablando descuidadamente con su hijo que aún es muy débil, cada palabra dura puede lastimar ese corazón, ¿eh? Y puede influir mucho en su personalidad cuando crezca, en la personalidad. Criar a los hijos no es algo que es fácil. ¿Es solo suficiente alimentar y enviar al colegio? No. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, ¿no? Empiezan a cuidar a los hijos estrictamente, enojado, pegándoles, incluso golpeándoles, gritándoles. No deben de cuidar así a sus hijos. A los hijos, decirle, ¿por qué no te pareces a este hijo o hija de este vecino? ¿Por qué tú eres así? No me gusta ni verte la cara. Cuando te veo estoy muy enfadada. Si tú dices estas palabras, ¿sabes cómo se convierten estas palabras para este niño cuando es pequeño? ¿No? A los padres, a mí, me odian. Empiezan a sentirse mal y se convierte en algo una gran herida para estos niños. Y en ese momento su personalidad cambia radicalmente. Unas pocas palabras pueden hacer que la vida del niño sea infeliz para siempre. Pero los padres no piensan en eso profundamente. Una palabra equivocada puede
arruinar la vida del niño. Incluso si el hijo ha hecho algo mal, si hay que castigar, hay que castigarlo, pero no tan fuertemente, sino con sentimiento, ¿no? Gentilmente. Tienes que ayudarlo, ¿no? A corregir su postura, ¿no? Que se dé cuenta de lo que ha hecho mal. Si vemos en Proverbios 27-21, el crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba, ¿no? Y al hombre la boca del que lo alaba. Y al hombre la boca del que lo alaba. Alabar, ¿no? Einstein, él dijo que no era bueno estudiando. Este niño es mal estudiante. Enséñale sobre la educación en casa. ¿Y qué le dijo su madre? No, tú eres especial. Tú puedes hacerlo. Le dio coraje. Tú puedes hacerlo bien. Tú puedes hacerlo bien, hijo mío. No te preocupes. Una sola palabra puede darle al niño un gran valor y una gran fuerza. Tienen que darle confianza. La educación de los niños cristianos no puede ser exagerada, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un gran valor y tienen una gran fuerza. Porque es muy importante, ¿no? Esto se debe a que los hijos están hechos para el plan de Dios, para la eternidad y también para este mundo. Es el futuro de uno y la esperanza del futuro de la iglesia. Dios tiene una gran expectativa acerca de los hijos de las personas, ¿no? Por lo que no pueden cuidar así sin más a sus hijos. Tienen que hablar a sus hijos sobre el amor de Dios, ayudarlos a darse cuenta de la gracia de Dios para que puedan recibir la salvación. Y después de recibir la salvación, enseñarles la verdad de Dios para que puedan vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y puedan convertirse en gran utilidad para Dios. La persona que plantó el árbol de frutas no estaba tratando de ver de que el árbol se hiciese grande y que sus hojas se exuberen y que las flores florezcan, ni tampoco para ver hojas exuberantes, ¿no? ¿Sino para qué? Para tener frutos. Que los hijos hayan crecido correctamente, sanamente, que estudien bien y que pareciesen como hojas exuberantes y que parezcan flores bonitas y que las personas lo alaben. ¿Eso es bueno? Dios quiere fruto. Dios quiere el fruto. Jesús maldijo a la higuera que no tenía fruto, ¿no? ¿Por qué? El pueblo de Israel fue así. No importa cuán de moda esté la belleza y todo, ¿no? Y si la vida de Dios no está plantada en ella, si esa alma no naciera de nuevo, entonces, ¿qué utilidad va a tener esta alma? Para que las personas nazcan de nuevo, para que se conviertan en semilla incorruptible, ¿no? Si vemos en 1 Pedro 1, 23, 24 y 25, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Toda carne es como hierba.
y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, ¿no? Mas la palabra del Señor permanece para siempre, ¿no? Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Tienen que darle la palabra para que puedan recibir la salvación, ¿no? Sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor, ¿no? Tienen que estar con las palabras del Señor para que comprendan la gracia de Dios y tienen que ayudarles a ser salvos y a comprender la verdad para nutrirlos correctamente con la palabra de Dios. ¿No? Dice el Señor que hagamos así con nuestros hijos. La educación infantil es realmente muy, muy importante. Si ha criado a sus hijos y ha enseñado a sus hijos, pero más adelante estos hijos le dan la espalda a Dios y viven según el mundo, todo este arduo trabajo será en vano. Los padres quieren darle a sus hijos todo tipo de cosas buenas, ¿no? Siempre intentan educar mejor que otras, pero ¿cuánto has orado cuánto has orado y te has preocupado para plantar la vida de Dios en ellos, plantar la verdad y que viva correctamente como un hijo de Dios? ¿Han orado? Es decir, yo pregunto, ¿han orado así? ¿Lo han hecho? Nosotros, con respecto a las personas del mundo, tenemos diferentes significados, tenemos diferentes valores y diferentes propósitos para vivir. ¿Por qué se atrapan a lo que hacen las personas del mundo e intentan ir con ellas? La salvación piensan que después, más tarde, ¿no? ¿Y piensan así? Esto es un problema realmente muy serio. Si vemos en San Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensará dará el hombre por su alma? No se refiere a la vida carnal, sino al alma, al espíritu. Si vemos en Lucas 12:20, necio, esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Todo el conocimiento, elogios, dinero, ¿todo esto es tuyo? No, nada es tuyo. ¿Deben los cristianos tratar de hacer que sus hijos sean excelentes, famosos y ricos en el mundo? Si hace que sus hijos reciban la salvación y obedezcan la palabra de Dios correctamente, entonces Dios asume la responsabilidad. Es hijo de Dios. Dios va a asumir la responsabilidad. ¿Qué está tratando de darles Dios? No es necesario dar lo que Dios quiere dar. Incluso si te vuelves famoso en este mundo y obtienes todas las cosas aquí en este mundo, ¿de qué te sirve si ese alma está perdida? Las palabras de Jesús: bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Dice así la palabra, ¿no? ¿Has nacido para triunfar en el mundo? ¿Has nacido para ganar dinero? ¿Has nacido para ser famoso? ¿Has nacido para ser salvo? Para ser hijo de Dios, para ganar la vida eterna, para la gloria de Dios. Pero eso más tarde, los cristianos tienen que estar muy alerta en estas cosas. Están viviendo, olvidándose lo más importante. Se impresiona ya con la tendencia del mundo, ¿no?
Ni siquiera ellos se dan cuenta. Si vemos en Gálatas 4:19, el apóstol Pablo dice, ¿no? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El apóstol Pablo le dijo a los cristianos, hijitos míos, ¿no? Si vemos en 1 Tesalonicenses 2:7, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, ¿no? El apóstol Pablo a los santos los amaba como sus propios hijos, ¿no? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Para que se predique el Evangelio correctamente. Para que quienes vuelvan a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿no? Tiene un hijo, las aves, los pájaros ponen huevos y tienen que sufrir, ¿no? Y tienen que cuidarlo hasta que crezcan y vuelan, ¿no? Ha costado mucho para dar luz. Ha trabajado duro para recibir la salvación, pero la educación en la formación para que se logre la imagen de Cristo también hay que trabajarla. Esta era solo la obra de Pablo. Es para que se cumpla la imagen de Cristo. Es algo que tienen que hacer los padres. Cuando son pequeños tienen que cuidarlos saludmente, pero algo más, y tienen que crecer sanamente, pero por supuesto algo más importante que eso es que hay que plantarle la sabiduría, hay que plantarle el amor de Dios para que la imagen de Cristo se realice. Entonces en ese momento es cuando está siendo responsable con sus hijos, ¿no? El apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué significa esto? Es decir, como yo estoy imitando a Cristo, de que vosotros también imitéis a Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué deben de hacer los padres? La sabiduría del mundo se aprende en la escuela. La Biblia se enseña en la iglesia. La personalidad de Cristo debe realizarse dentro de la familia. Dentro de la familia. Y los padres tienen que ser los mejores maestros. Tienen que convertirse así. Hay mucho trabajo por hacer para los padres. Pero para que los padres hagan por sus hijos, esto es algo demasiado grande y valioso. Necesitamos tienen que ayudar para que reciban la salvación y que la imagen de Cristo sea formada en ella, ¿no? Para que puedan estar de pie sin vergüenza, ¿no? Delante del Señor, tiene que convertirlo así. Y para ello hay muchas cosas que tienen que hacer los padres. ¿Qué tienen que hacer los padres? Tienen que tener una relación cercana con sus hijos. Tienen que esforzarse mucho. Si ya crece, ya va creciendo, ya no va a tener tiempo para reunirse con sus padres e hijos, ¿no? Necesitan de tratar de pasar un rato divertido y encantador con los padres, ¿no? Y una familia, ¿no? Cuando haya terminado el trabajo, en vez de ir a otro sitio, ir a casa rápidamente e intentar pasar un tiempo con sus hijos. Tienen que hacerlo a propósito. Deben tratar de pasar mucho tiempo con sus hijos, tienen que esforzarse mucho para esto. Y si vemos en Deuteronomio 6:7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos
y hablarás y las repetirás a tus hijos. Las palabras de Dios estarán primero sobre tu corazón y luego las repetirás a tus hijos. Seguimos en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino. Desde pequeño, al niño, si no se planta la palabra de Dios, dentro de poco se rechaza a Dios, se va de Dios, abandona a Dios. ¿Y qué van a hacer? Si vemos en la escuela dominical, hasta primaria, ¿no? Hasta secundaria más o menos ya siguen a los padres, pero si entramos ya en la escuela, ya en bachiller y luego universidad, en ese momento es cuando se ve realmente si la fe está realmente plantada o no. En ese momento no siempre siguen a los padres, ¿no? Dice, oran cuando le dicen que hay que orar, van a la iglesia cuando le dicen que van a la iglesia, pero en ese momento siguen, pero cuando ya crecen un poco más, y en ese momento no entienden por sí mismos, entonces cuando rezan, dicen, entonces, ¿para qué voy a rezar? Entonces viven su propio camino, al fin y al cabo, estos niños, ¿no? Estos adolescentes cuando crecen. Por lo que hay que enseñar a los hijos desde una edad temprana, porque de lo contrario se pierde en el mundo. Este mundo que está lleno de pecado, en donde trabaja el diablo, que no se puede ni siquiera superar con su propia voluntad. Si la vida y la verdad de Dios no están plantadas desde la niñez, entonces, si no mantienes bien a un niño cuando es pequeño, si no le enseñas con la palabra correctamente, lo vas a perder para siempre. Y los padres se van a arrepentir para siempre. Una vez escuché sobre la madre de una hermana. Su hijo estaba ya en segundo bachiller y estaba ya a punto de pasar la selectividad para entrar a la universidad, y dijo, mi hijo es un joven que trabaja duramente para la iglesia. Pero entonces te dijo, ¿no? Hasta que termines la selectividad no vayas a la iglesia. Entonces dice que estudió mucho y fue a la universidad, pero en ese momento no fue a la iglesia. Ya dejó de ir a la iglesia. Y entonces la hermana me dijo, ¿no? Que era inútil gritarle y gritarle. Entonces ella misma me dijo, ¿no? Que ella misma se equivocó porque lo dijo que estudiase en vez de ir a la iglesia. Entonces, ¿qué debería hacer al respecto? Esto es un gran problema, hermanos. Los padres deben de ser los mejores maestros para sus hijos, para enseñarles bien, pero para esas cosas los padres tienen que aprender aún más la Biblia. Tienen que aprender mucho la palabra y tienen que guardar la palabra, los padres primero. Los padres deben aprender a enseñar, ¿no? Bueno, solo lo envías a la escuela dominical. ¿Ustedes creen que su hijo va a ser educado así? No importa cuán duro los maestros de la escuela de la iglesia traten de enseñar en la escuela de la iglesia. Es inútil si los padres no cooperan también. No funciona. Entonces, para que los padres eduquen a sus hijos adecuadamente, tenemos una clase de padres, una clase de madres, y la educación de unos padres en la iglesia, tienen que participar, porque esto ayuda realmente. ¿Crees que sus hijos van a ser educados adecuadamente sin esfuerzo? Si los padres descuidan su propio aprendizaje y no obedecen la palabra, no se van a ayudar a sí mismos ni a sus hijos, porque no hay fuerza. Los padres deben de ser los mejores, los más cercanos maestros a sus hijos, ¿no? Y para hacerlo, no solo deben de aprender la Biblia, sino tienen que
convertirse en un ejemplo en la vida, en fe. Tiene que dar ejemplo a la hora de leer la Biblia, aprender, orar. Tiene que enseñar la obediencia también. Los niños intentan siempre confirmar a través de sus padres cuál es la fe correcta. Estén atentos. Si los padres viven hipócritamente, entonces los niños piensan, la vida en fe es así, entonces se parece. ¿Y qué van a hacer entonces? ¿Cómo van a hacer con eso? Tienen que decirle a sus hijos mientras viven aquí en este mundo qué es lo más valioso. Mientras vives aquí en este mundo, y tratar de plantar el amor y las palabras de Dios. Y delante de los niños pequeños, los padres no se peleen, no digan palabras fuertes tampoco. No saben cuánto pueden lastimar esto a vuestros hijos. Yo escuché sobre una persona dijo que no iba a casarse nunca. ¿Por qué? Cuando le pregunté por qué, entonces él me respondió, viendo cómo se peleaban mis padres de pequeño, entonces dijo, yo he decidido no casarme porque si se casa parece que va a pasar como vio con sus padres, ¿no? Si los padres se dicen entre ellos palabras muy duras, esto se va a convertir en una gran herida para el niño. Y no solo una gran herida, sino va a destruir completamente su personalidad. Y se puede convertir en una gran herida que no desaparezca nunca. Y se convierte en un problema en esta personalidad. Por eso los padres tienen que rezar aún más, con más fervor. Las oraciones de los padres tienen más poder. ¿Por qué? Porque aman. No hay poder cuando se ora formalmente sin amor. Si vemos en Job 1, aparece que Job tiene 7 hijos y 3 hijas, ¿no? 10 hijos en total, llamando a cada uno de ellos, a menudo ofreciendo holocaustos a Dios, los reunía con sus hijos, hacía tener comunión con ellos y también temía, ¿no?, de que sus hijos pudiesen pecar a Dios. También están escritas estas palabras, ¿no? Y los padres de Moisés, su madre, ya lo saben, ¿no? Jocabed. Su madre era Jocabed desde pequeño, cuando estaba criando, desde la infancia, en su oreja, en la oreja del niño le decía, tú eres pueblo de Dios. El pueblo de Israel, tu pueblo, está sufriendo ahora. Hasta que el niño le doliese las orejas, ¿no? Por eso quería la madre que Moisés fuera el hijo de la princesa en Egipto y luego se convirtiese en rey de Egipto. No. Ella rezó fervientemente para que sea un obrero de Dios. Moisés se convirtió en un gran profeta que guió, que hizo frente a un gran pueblo israelí, ¿no? Además, la madre de Samuel, Ana, como he mencionado anteriormente, desde pequeño se lo entregó a Dios para que se convirtiese en un gran profeta. Y como saben también, la madre de Timoteo, siendo judía, también fue una persona nacida de nuevo, ¿no? La madre de Timoteo, ¿no? Eunice, ¿no? La cual habitó, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Esta abuela Loida que le enseñó a Eunice desde pequeña, ¿no? Y esta palabra ha ido hasta... y que desde la niñez has sabido en las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y por esa razón su madre enseñó tanto a Timoteo que se convirtió en un gran obrero por el Evangelio de Dios, ¿no?
Ustedes, hermanos, ¿qué quieren realmente de la enseñanza y del cuidado de sus hijos? Si lo enseñan mal, cuando estén delante del Señor, Dios te va a reprender, ¿no? Te va a hacer responsable. Te va a pedir las responsabilidades, ¿no? Bien, mejor dicho. Una persona me dijo que el padre es un arco y el hijo es la flecha. El arco está doblado porque la flecha está atada al arco y está doblada con presión, ¿no? Entonces, cuando se suelta, entonces esta flecha se va, ¿no? Qué difícil es dar a luz y criar y enseñar a los hijos, ¿no? Y las cinturas de los padres hasta que se dobla, ¿no? Pero, ¿hacia dónde disparas a tus hijos? ¿No deberíamos de tener que dispararlos para lo más alto de Dios? ¿Qué pasa si sufres mucho y lo disparas al mundo? Entonces, esta educación de los niños es muy importante, de los hijos. Hermanos, todos nuestros hijos son vidas preciadas que Dios nos ha permitido y porque están dentro del plan sagrado y el propósito de Dios. ¿Saben cuánto ama Dios a sus hijos? ¿Ustedes saben? Ama más que su propio hijo unigénito que lo llevó hasta la cruz. No pueden llevar a cabo a su hijo como quieren, ¿no? Que realmente estos hijos están para el plan y el propósito de Dios. No pueden cuidarlo así malamente, ¿no? Ahora, el día para que venga el Señor está cada vez más cerca. Es cuando se revela todo ante el Señor de cómo hemos vivido. También revelaremos lo que hemos hecho mal con nuestros padres y también va a revelar lo que han hecho los hijos incorrectamente, ¿no? Si el alma, ¿qué más vale, no? Tener todas las cosas y que el alma se pierda, ¿no? ¿De qué sirve? Si se asegura de ser salvo y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, Dios asumirá la responsabilidad a partir de ese momento. Déjeselo a Dios. ¿Te vas a preocupar por tu hijo hasta la muerte? Solo se necesita orar hasta el final y ayudarlo para que viva su vida en fe adecuadamente. Para que lo conviertas en famoso, que lo conviertas en rico, para que pueda vivir bien. ¿Y le vas a preocupar por esto? ¿Vas a llevar todas tus preocupaciones sobre Dios? Por lo tanto, deben de estar agradecidos mientras viven los padres esta oportunidad de devolver esta gran gracia que los padres han permitido a sus hijos. Tienen que aprovechar para dárselas, devolvérselas. Tienen que servir bien, como Dios. Necesitamos criar bien a nuestros hijos y entregárselo a Dios. Y tengo otra cosa también que decir. No sé si debería decirlo, pero se dice una mascota, no la llamada mascota. Yo cuando salgo a hacer deporte, veo a una persona que va llevando su mascota y es un perro, ¿no? Que está abriendo y cerrando los ojos así, sin más, ¿no? Entonces esta mujer viendo a su cachorro, ¿no? Le dice, tu mamá está aquí al lado, no te preocupes, que soy tu mamá. A los gatos o perros, por ser mascotas, lo cuidan como si fuesen hijos y lo cuidan como si fuesen hijos. ¿Qué piensan? Por supuesto, ¿no? Debido a la socialización,
la vida religiosa, la vida en fe se puede perturbar debido a esta comunión con los animales. ¿Por qué? Porque es posible que haga frente a la hora de socializar con los hermanos. ¿Mm? En vez de hacer comunión con los hermanos y hermanas, prefiere estar con sus mascotas y no quieren hacer reunión. Y también hay hermanos y hermanas que no pueden ir al retiro de verano por este perro. Yo esto lo sé. ¿Mm? También hay personas que necesiten mascotas por problemas psicológicos. Es bueno, pero yo pienso que está mal en las familias cristianas cuidar mascotas. Está mal. ¿Mm? ¿Mm? ¿Los cristianos tienen que hacer esto? Hay que aprender la palabra, hay que socializar con los hermanos, hay que hacer comunión, hay que evangelizar. ¿Dónde hay tiempo para perder? ¿Dónde está el tiempo para romperse la cabeza para este animal? Para las mascotas. Algunas personas están cansadas con los perros. Vamos a tomar este ejemplo. Yo también lo he visto en fotos, ¿no? También se casa con el perro, ¿no? Se pone un smoking al perro y se casa. Es una vida de perro, es una vida peor que un perro, realmente. Algunas personas dejan su propiedad al perro también. Yo lo he visto en el periódico, ¿eh? Le transmite un poco de propiedad a su familia, pero todo el gran legado se lo da a su perro. Entonces el perro se convirtió en un gran magnate, ¿no? Hay muchas cosas por estos perros también. Cuando el perro muere hacen una tumba, ¿no? Y hacen hasta un funeral, ¿no? ¿Eso es correcto? Un perro es un perro hasta el final. Y no se puede colocar al lado de una persona. ¿Puedes personificar a un animal? Estas cosas no son cuerdas. Piénsenlo. Y arréglenlo, por favor. Lo siento por aquellos hermanos que ya tienen perros o mascotas, pero hay muchas personas que están muriendo de hambre porque no tienen nada. Pero aquellas que tienen perros, aquellos que tienen mascotas, malgastar su dinero para estos perros, para estos animales. ¿Hay necesidad, los cristianos, para esto realmente? ¿Hay valor? ¿Merecen la pena para los cristianos? Todo lo que tenemos es tiempo material, nuestro corazón, y todo nos lo ha dado Dios, y esto se tiene que usar para bien o para mal. Tiene que usarse para bien, realmente. No quería decir y hablar sobre esto, pero es que necesito resolverlo y decir para que podamos tener una vida en fe correctamente. Todos los que no son saludables deben dejar de fumar, dejar de beber y abandonar los malos hábitos. Para vivir una vida religiosa adecuadamente tienen que abandonar las cosas, tienen que desechar las cosas que hay que desechar, y lo que no se debe hacer hay que desecharlo. ¿Va a intentar hacer lo que hace la gente del mundo? No lo hagan. Por favor. El día de que venga el Señor no está muy lejos. Todo lo que tenemos es de Dios. No hay nada que pueda hacer yo a mi propia voluntad. Pregúntale a Dios, sea grande o sea pequeño, pregúntele. Cualquier cosa que no sea digna debe ser desechada y reparada. La vida familiar es muy importante para la vida familiar cristiana. No hay que vivir a su manera, por favor. Estudien más, obedezcan más, recen más, reflexionen y mediten más. ¿Para qué? Y también si sus hijos no han recibido la salvación, tienen que orar mucho para que sus hijos puedan recibir la salvación, porque Dios va a dar la respuesta. Y el Señor nos dará una pequeña oportunidad siempre. Ahora el Señor nos va a dar
una pequeña oportunidad, pienso, porque la venida del Señor está muy cerca y tenemos que estar más sobrios, tenemos que estar más atentos, más despiertos. Tenemos que estar sobrios, ¿no? Y que no se nos escape nuestros pensamientos a otras cosas. Vamos a terminar en oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, nosotros que estamos viviendo en estos últimos tiempos, que nos queda muy poco, lo sabemos, Señor. El tiempo que nos has ofrecido a nosotros, todas las cosas, Señor, queremos dejarlo en tus manos. Queremos entregártelo a ti, queremos ser guiados por ti, queremos ser sustentados por ti. Y a la hora de honrar a los padres, si estamos haciéndolo correctamente y si están enseñando correctamente a los hijos mediante la palabra de Dios, Señor, te pedimos de que nos hagan meditar sobre ello y los cristianos dentro de la vida familiar para que puedan ser aptos hacia los ojos de Dios y que puedan tener una vida preciosa ante ti y que alrededor de nuestras vidas todo esto se convierta en gran gloria para ti, Señor. En todas las iglesias que están sufriendo dificultades, todos los países que están viviendo difícilmente, Señor, te pedimos de que los cuides a cada uno de ellos y que los gobiernes y que los cuides y que los guardes, Señor, te lo confiamos todo en tus manos. Tú, Señor, que sabes todas nuestras debilidades, Señor, te pedimos que con tu palabra nos las sostengas. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.